cuál debe ser la conducta del cristiano, según la iglesia o grupo religioso que usted vaya, se hace énfasis a determinadas actitudes, actividades o tipo de vestir. En algunas iglesias te piden renunciar a tu trabajo si este coincide con tu día de culto. Otros hacen mucho énfasis en la ropa, en el vestido. Otras hacen mucho énfasis en la liturgia. Pero es pertinente que nosotros entendamos cuál debe ser la actitud y conducta del cristiano. ¿Cuál cree usted que debe ser la conducta? Veamos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 22 al 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue a Bernabé, a Tarso, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amados hermanos, el cristianismo empieza en Jerusalén. El apóstol Pedro predicó a 3.000 personas y mucha gente lo escuchó en su idioma original, árabe, griego, latín, muchos idiomas, y se sorprendieron. Y de Jerusalén se difundió la predicación sobre Jesús de Nazaret. Pero había pasado algo interesante o algo sorprendente. La iglesia que estaba en Jerusalén escuchaba un rumor persistente. En Antioquía hay una iglesia de seguidores de Jesús, y una iglesia que era fiel a Él, fiel al Señor. Y se preguntaban ellos, ¿cómo que iglesia? Si nosotros no hemos mandado a nadie a predicar ahí. ¿Cómo que iglesia? No hubo ningún equipo evangelístico ni misionero, pero ellos tenían dudas. ¿Será verdad esto? ¿Habrá una iglesia donde nosotros no comisionamos a nadie? Y mandaron a un varón bueno y fiel, a un varón llamado Bernabé, para que vaya a investigar lo que estaba sucediendo. Y Bernabé había escuchado de un discípulo que allá en Tarso, lo que ahora es Turquía, predicaba el evangelio, de nombre Saulo. Y Bernabé fue a buscar a Saulo de Tarso, que para aquella época tenía 14 años predicando el evangelio. No había fundado ninguna iglesia, no había habido ningún avivamiento, pero Saulo fue muy fiel por 14 años con las poquitas personas que Dios le permitió llevarles el mensaje de salvación. Y Bernabé lo fue a ver a Tarso y lo trajo, y viajaron a Antioquía. ¿A qué Antioquía nos referimos? Porque había dos Antioquías, la de Chipre y la de Siria, pero estamos hablando de la Antioquía de Siria. Viajaron al norte. ¿Qué encontraron? Que había un pueblo fiel al Señor. Dice que vio la gracia de Dios en esos hermanos. Y era tal, escúchenme bien mis queridos hermanos, esa iglesia en Antioquía, que ahí se les puso un sobrenombre, un apodo, se les puso cristianos, que quiere decir pequeños cristos. Todas las personas que estaban ahí eran
imitadores de Jesús. Mis queridos hermanos, qué conducta para que lleguen rumores, chismes, cuentos a otros lados de un grupo de personas que se reúnen y tienen una conducta diferente, una conducta donde se imita a Jesús. Voy a usar la palabra envidia, palabra que no se debería usar, pero que es sana envidia. Que a nuestra congregación se les llame cristianos, no por el letrero que está en nuestra fachada, sino porque seamos de una conducta diferente. ¿Cómo más debe ser nuestra conducta? Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir llevar mi yugo? Y aquí está haciendo una figura de la agricultura, cuando se ponían dos bueyes, dos animales, se les ponía un yugo para tenerlos juntos, para que hagan surcos para poder sembrar la tierra. Entonces habla de algo pesado, de algo difícil de llevar. Y Jesús te dice, sí, seguirme a mí va a ser un yugo, porque tú no te vas a dejar guiar por la cultura dominante, cualquier cosa que sea pecaminosa. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué hace la persona no creyente para festejar? Consumir licor, consumir droga, tener muchas mujeres, las damas muchos hombres. El cristiano no, él tiene que abstenerse de esas cosas. ¿Qué hacen las personas para adquirir dinero? Las personas no honestas van a tratar de ganar el dinero fácil. Robos, coimas, cohechos. Y en esta época nuestros jóvenes prefieren asaltar antes que trabajar. Pero no, nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos, como la iglesia que había en Antioquía, llevar el yugo de Jesús, ser parecidos a Jesús. Y para ser parecidos de Jesús debemos aprender de Él. Manso y humilde de corazón. Qué difícil se ha hecho este texto bíblico en la actualidad. Manso. Todas las personas quieren imponer su voluntad y los esposos le gritan a las esposas y las esposas se hacen más bravas que los esposos y los hijos son irrespetuosos con los padres y los padres quieren que los hijos aprendan al grito y al sobresalto. Ser manso. Toda la comunidad cristiana implica someter a nuestras autoridades, sean civiles, sean eclesiales, sean familiares o sean laborales, con mansedumbre, con ser pacíficos. Y hablar de humildad de corazón implica humillarnos ante la poderosa mano de Dios, humillarnos ante Dios. Y cuando usted, mi querido hermano y hermana, es manso y humilde, hallará descanso para vuestra alma. Lo que más mata el día de hoy, ¿qué es? El estrés. Las personas están angustiadas, las personas están desesperadas, no encuentran descanso para su alma, porque no son mansas, porque son orgullosos. Debemos aprender de Jesús eso. Ser mansos y humildes. No existe el cristiano peleón, no existe el cristiano beligerante. El tal no es cristiano. Veamos Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
En los días que se escribe el Apocalipsis, había un lugar que se decía que era el lugar de residencia de Satanás. ¿Por qué? Esta carta de Apocalipsis 2:13 se le escribe a la iglesia en Pérgamo. Y en esta iglesia había un trono gigante. Imagínense el trono más grande que una casa, un trono gigantesco, de muchos metros de altura y de anchura, y había una estatua del dios Zeus. Y aquí, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Donde está el trono de Satanás, donde había idolatría. Pero ¿qué característica tenía esta iglesia en Pérgamo, que era el lugar de morada de Satanás? Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Una iglesia que predicaba el Evangelio, una comunidad que en tiempo y fuera de tiempo decía que era Jesús, y no se contaminaba con lo que pasaba en la ciudad. No se contaminaba. Ellos permanecían en la fe del Señor. Y no has negado mi fe, dice la palabra del Señor. Ellos fueron perseguidos por predicar a Jesús. ¿Y qué dice el Señor? No me has negado ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Antipas parece que era el pastor de la iglesia, y este siervo de Dios, este ungido del Señor, fue fiel hasta la muerte. Lo mataron por la fe en Jesucristo. Y nosotros debemos ser fieles al Señor hasta la muerte, predicando el Evangelio, hablando del Señor en cada oportunidad que Dios nos abra una puerta. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, en el carácter de Antipas. Ya Antipas había fallecido, pero el Espíritu Santo dice aquí: Antipas, mi testigo fiel. ¿Qué le dirá el Señor el día que usted fallezca y esté ante su presencia? ¿Siervo inútil o mi testigo fiel? Testigo es el que da testimonio, el que habla. Yo anhelo que el día que muera y esté ante la presencia del Señor, me diga el Señor: mi testigo fiel. Y ese debe ser el anhelo de todos. Tú fuiste mi testigo fiel. Tú hablaste de mí en todo tiempo. No negaste el Evangelio eterno. Entonces debemos tener una conducta imitadora de Jesús. Una conducta tal que lleguen comentarios a otros lugares, a otras ciudades. Porque todas las personas, miembros de la iglesia, sean mansas y humildes. No puede haber peleas ni disensiones. Que nuestras obras deban ser siempre trabajando para Jesús, predicando a Jesús y no negando ni su fe, ni dejando de contaminarse. Así nos cuesta nuestra vida. Pero de todo esto debe haber algo, o hay algo que tiene más importancia. Y usted me va a decir: ¿hay algo más importante? Claro que sí. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 12, del 36 al 37. Evangelio de Mateo, capítulo 12, del 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede obtener misericordia en el día del juicio por tus palabras, pero puede ser condenado por tus palabras. Tú profesas ser salvo e insultas a una persona. Tú profesas ser salvo y das chismes. Tú profesas ser salvo y ofendes. Amados hermanos,
por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces, dentro de lo que debe ser nuestra conducta, es de vital importancia nuestro hablar. Es fundamental nuestro hablar y sobre todo, mis queridos hermanos, pensar que por eso vamos a ser pesados en el día del juicio. Veamos el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues con lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hace un momento acabamos de leer que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Pero a los que juzgan a los demás no tienen excusa. No hay excusa. Las palabras no te van a justificar si tú hablas mal de otra persona, juzgas a otra persona, sea esta autoridad o no autoridad. No tienes excusa ante Dios. No hay justificativo para juzgar a otro. Recordando, y no olvide esto, hermano, que todos somos pecadores. De algunas o de muchas maneras. Todos somos pecadores, creyentes o no creyentes. Entonces, si tú juzgas a alguien, no tienes excusa ante Dios. Vas a ser condenado. ¿Qué más es de vital o de suprema importancia? Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros nos horrorizamos por lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país. Asesinatos todos los días y en gran manera. Y pensamos cuál será el juicio que tendrán las personas que matan. Pero cualquiera que hable mal de otra persona, cualquiera que no se lleve con otra persona, será considerado asesino ante el trono de Dios. Mis queridos hermanos, si usted tiene resentimiento en su corazón, si tiene odio, si habla mal de alguien en el día del juicio, será condenado igual que un sicario. Así de grave es esto. Por esto hablaba yo de actitudes, no solo de acciones. Si usted puede conseguir justificación por sus palabras, sí, porque le da palabras de ánimo al enfermo, porque le da palabras de vida eterna a las personas que no conocen el Evangelio. Pero cuando usted habla de las personas a sus espaldas, cuando usted juzga, cuando usted tiene resentimiento en su corazón, no tendrá excusa ante Dios y será condenado. Ante esta enseñanza debemos entender qué es lo que nos pide el Señor. Y veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el texto sagrado nos dice vosotros sois la luz del mundo, nos dice que las personas que no son cristianas están en oscuridad.
Y aquí salta una pregunta. Dentro de los llamados cristianos hay personas que están en oscuridad. Sí, viven en tinieblas y en oscuridad, recordando lo que acabamos de leer. Cuando nosotros no tenemos excusa ante Dios por juzgar a otras personas, no tenemos excusa ante Dios y somos condenados como asesinos cuando tenemos resentimientos o peleas con otras personas. Entonces, los que son llamados luz del mundo son los mansos, los pacificadores, los humildes. ¿Y qué nos dice el Señor? Tú que eres manso, tú que eres humilde, tú que no juzgas, iluminas al mundo. Entonces, ese carácter diferente no lo puedes esconder, debe ser visto por todos. Pero quiero recalcar algo, no se refiere a alguien, sino a toda la comunidad de creyentes. Vosotros sois la luz del mundo. Amados hermanos, nuestra conducta debe ser tal que la gente quede admirada de cómo nos llevamos, cómo nos cuidamos, cómo nos amamos. Si nosotros ofrendamos, cuidamos, proveemos, debemos iluminar a las personas no creyentes o a las personas que se dicen cristianos, pero todavía su corazón está presa de la ira y el enojo. Que también nos dice el texto sagrado en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, nos dice que nosotros somos lo más valioso. La sal era tan útil en aquella época que servía para que la carne se pueda permanecer, no se pudra. No había refrigeración, entonces la carne se limpiaba bien, se le echaba sal para que pueda ser guardada algunos días, sean peces, sea ganado, la sal era necesaria. La sal era necesaria para evitar enfermedades. Los científicos años después descubrieron que el cretinismo, que es el bocio, era producido porque la sal no era ayudada. Era tan valiosa la sal que se pagaban los sueldos con sal. Por eso usted recibe su salario. Usted va ante su jefe, le dice, necesito que me suban mi salario, porque se pagaba en muchas culturas con sal. Y el Señor nos dice, vosotros sois lo más valioso de la tierra, así como lo es la sal. Pero si la sal no tuviera sus propiedades de preservar los alimentos, de evitar las enfermedades, ¿para qué sirve? Sino para ser echada y ser hollada. La palabra hollada significa ser pisoteada, pero como un simbolismo de humillación. Entonces, si tú no eres manso y humilde, si tú no eres imitador de Jesús, si tú no dejas de predicar el Evangelio, serás echado afuera y pisoteado por los hombres, porque no sirves para nada. ¿Qué podríamos concluir en este día? Que el cristiano debe tener una conducta diferente en su hablar y en su actuar. Por las palabras podemos ser condenados o justificados, pero cuando nosotros juzgamos a otros, cuando somos violentos y tenemos resentimiento en nuestro corazón, no tenemos excusa. Nosotros debemos iluminar al mundo con una conducta diferente y debemos predicar el Evangelio de tal manera, con una conducta diferente, para que la gente vea que somos cristianos, que somos primeros Cristos. El día de hoy yo te invito a que seas imitador de Jesús de Nazaret,
que seas manso y humilde de corazón y que quites todo resentimiento de tu vida para que seas útil al Señor y lo más valioso para nuestro Dios. Amén, hermano.